1 minuto. Ya está. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Bueno, ¿me escuchan, muchachos? Yo te escucho. Antes me escuchas. Muy bien, ¿de Andrés, qué lado también me sí. escuchan? Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí en este nuevo video de lo que callamos los testers. Igual empezamos, si alguien le gustaría participar, recuerden que solo tienen que levantar la mano. Si no, no se preocupen, aquí vamos a andar, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre administración de stakeholders, ¿ok? Pero ¿qué es un stakeholder? O sea, ¿qué es eso? Que todo el mundo dice y Pues que pon. sabe qué significa. Un stakeholder es una persona que de alguna manera está impactada por nuestros proyectos. Pueden ser usuarios finales, puede ser nuestro cliente, pueden ser managers de otras áreas. ¿Qué Realmente pues, cualquier man? persona. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Bueno, ahí se quedó trabado, Jorge. Puede ser cualquier persona de cualquier área, pero que de una o de otra manera esté impactada por nuestro proyecto, ¿verdad? O sea, Jorge se fue y es el que traía principalmente el tema. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué estamos jugando? A ver, espérenme un momento. Como que está teniendo problemillas. Bueno, vamos a verla. Vamos a iniciar con la presentación. Listo, ya está entrando el nuevo Jorge. Vamos a esperarlo tantito. Jorge, ¿nos fuiste? Qué bárbaro. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Sí, parecía que no estuvo y estaba ahí hablando. qué bárbaro. Ya está. Bueno, Jorge, pues te cedo la palabra. Pues ya está. ¿Ya le dijiste qué son los stakeholders o no? Sí, lo dijimos brevemente. Digo, estaba diciéndolo y te fuiste. Así es que si quieres Bueno, complementarlo, muy bien. está bien. Bueno, pues es del anglicismo, es un anglicismo, ¿no? Stakeholder, del inglés. Entonces, eh, pues un stakeholder es cualquier persona que está involucrada con el proyecto y principalmente, bueno, pues obviamente nosotros como Quality Assurance Engineers y también desarrollo, pero cuando pensamos en las responsabilidades que la gente tiene en los proyectos, pues bueno, está los managers de desarrollo, están los managers de QA, están los product managers, están los usuarios también. Ujú. Entonces, cada uno tiene sus roles, sus responsabilidades y como Quality Assurance, I think es muy importante que tengamos en mente qué es lo que necesitamos para nuestras pruebas y cuándo lo necesitamos, ¿no? Y quién nos lo va a dar. Entonces, como QA, creo que no solamente tenemos que ser muy buenos en hacer nuestras pruebas y en entregar los resultados y hacer nuestros reportes, pero también ser proactivos en el sentido de tener alineado a la gente que nos va a proveer con, con lo que necesitamos, ¿no? Tan simple como, por ejemplo, tener un teléfono donde probar nuestra aplicación, ¿no? Si nosotros tenemos, no sé, un Android, por ejemplo, y queremos probar en iOS, si no lo tenemos, entonces tenemos que saber cuándo lo vamos a tener, ¿no? Entonces, con eso podemos empezar ya a planear nuestras pruebas. Entonces, a ver, stakeholders, a person with an interest or concern in something, especially a business. Entonces, es cualquier persona que tiene un interés en el negocio, en este caso en el negocio del test. Aquí comentaba Marcelo Palacios, dice que se traduce como los interesados. Pues sí, Bueno, ¿no? sí, es interesado. Mm, así es. Muy bien, ya sabes que no todas las palabras son completamente traducibles, ¿no? Por eso también se sigue Sí, llamando stakeholders. es Es correcto. muy difícil definirlo en español. Pues bueno, ya está. Entonces, yo quería también regresar un poco a qué es test planning, ¿no? Y cuáles son las cosas básicas de test planning, porque tenemos un contexto del proyecto, ¿no? Vamos a trabajar en un proyecto
vamos a hacer una parte del proyecto, vamos a hacer una parte crítica del proyecto, pero necesitamos también documentar cuál es nuestro objetivo, cuáles son uh, todo lo que nuestro proyecto tiene que ver con, por ejemplo, plataformas donde se va a probar o países donde se va a probar, eh, eh, idiomas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene un peso para nuestro plan. Ujú. Tenemos que definir muy bien cuáles son los objetivos de nuestras pruebas y obviamente el alcance, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo quería resaltar aquí es que tenemos responsabilidades y tenemos entregables y calendarización. O sea, tenemos que responder a las preguntas: ¿qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo lo van a hacer? Entonces, creo que eso tenemos que tenerlo muy, muy claro, porque especialmente cuando, en mi caso, y cuando yo iba empezando, decía, bueno, pues díganme qué es lo que voy a hacer y yo lo hago, ¿no? Ujú. Pero cuando vas avanzando ya en tu carrera, tienes que empezar a ser un poco más proactivo y tienes que empezar como a pedir las cosas antes de que alguien más te recuerde qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Como que, Oye, sabes que se me olvidó hacer tal cosa, ¿no? O o se a me olvidó veces pedir tal cosa. tienes también que ser tú a veces quien dice qué es lo que tienes que hacer y dices, ah, caray, y ahora le Exacto, pregunto, ¿no? Ahora soy yo exacto. nada más. Entonces, sí, exacto. Entonces, Ujú, ya con el tiempo, bueno, ya cuando eres un consultor, etcétera, tú eres el ujú, experto, ¿no? Entonces, la gente, en este caso, los clientes, te van a contratar para que tú les digas qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, y ya con tus propuestas, ellos ya se van a alinear y te van a decir, bueno, si necesitas tal fecha, te consigo lo que necesitas, ¿no? Por ejemplo, datos, cuentas, accesos a ambientes, etcétera. Entonces, todo eso lo tienes que tener en tu plan para que la gente sepa qué es lo que necesitas y te lo puedan dar con anticipación. Entonces, ujú. esto es como que hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo, ¿no? Con eso de asignar responsabilidades y manejar los stakeholders. Fíjate que en la Entonces, parte uh-huh, por ejemplo, los objetivos que mencionas, uh-huh, y bueno, del contexto en general del proyecto, que muchas veces bueno, a mí me ha pasado, y en estas pláticas también que nos dicen, es que cómo le tengo que hacer en un proyecto en donde, no sé, quieren que pruebe todo, quieren que pruebe muy poquito, X, Y, Z, y es bien difícil contestar, y también me pasa mucho en los cursos en los que doy, porque, o sea, les estoy explicando, no sé, una técnica de estimación o cualquier cosa. Pues, ¿cómo le hago mi proyecto? Pues que está bien complicado, porque necesitas tener el contexto del proyecto, necesitas tener definidos cuáles son los objetivos, necesitas saber con qué recursos cuentas, o sea, no recursos de personas, sino recursos con los que tú puedes trabajar y las fechas, ¿verdad? Entonces depende mucho del punto de vista de calidad que tenga tu empresa, el punto de vista de calidad que hayas vendido, que tengan tus managers y que todos estén de acuerdo para poder decir algo así, porque por ejemplo, a algunos les interesa que un cierto producto salga en cierta fecha y a otras personas les importa más que tenga cierto atributo y a otras personas les interesa más que se siga cierto proceso. uh-huh. Entonces, son puntos de vista bien diferentes que afectan bastante la planeación y en donde los stakeholders definitivamente juegan un rol pues primordial porque son a los que tenemos que tener contentos, bueno, tomando en cuenta que estamos hablando de un cliente, ¿verdad? Pero Sí, sí exacto. eso algo bien bien importante en esta parte, ¿verdad? Bueno, Uh-huh. nada más. Bueno, yo creo que lo que podría ayudar a clarificar muchas cosas es tener siempre de nuestro lado al product manager. Porque Ujú, el rol del product manager es tener el contexto del negocio, y entonces, basado en el contexto, ellos van a poder decirnos, ¿sabes qué? Mi prioridad es que eso salga en tal fecha, ¿no? ujú, Bueno, un scope adicional podría ser esto, ¿no? O podría ser, no importa que la fecha se vaya más adelante, pero yo creo que este scope tiene que salir completo, ¿no? ujú, Entonces, ellos son los que nos van a ir guiando de qué trade-offs o qué negociaciones se pueden hacer alrededor de el scope, los tiempos y los recursos.
Entonces, ahí eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. A veces la comunicación con el PM, si no es muy fluida, tenemos que, pues, creo que buscar la manera, ¿no? de tener esos inputs Así de es. nuestros PMs. Bueno, pues ya llegó con nosotros Antonio Jiménez con nuevo Hola. peinado. Qué bárbaro. Sí, no, me cortó el pelo mi esposa. Qué bárbaro. No, está muy bien. No, yo no Bien, dejo que me bien. toque el cabello de mi esposa. Yo sé que me está No, escuchando. sí, Yo no, jamás la dejaría. es fundamental en estas épocas. Sí. Muy bien. Bueno, pues estamos hablando de administración de stakeholders. Bueno, pues continuamos entonces, Sí, muy Jorge. bien. Muy bien. Entonces, bueno, algo que yo recomendaría es hacer una Racing Matrix. ¿Qué es una Racing Matrix? Es una matriz donde se va a poner las actividades contra los stakeholders, ¿no? Por Ujú, ejemplo, eh, yo soy el tester, entonces yo voy a hacer las pruebas, ¿no? Entonces ahí pongo tester, va a hacer las pruebas y ves responsable de hacer las pruebas, ¿no? Por ejemplo. Entonces ujú, hay diferentes categorías, ¿no? Aquí se me pasó poner el informe, pero son 4 categorías por en general, ¿no? Una es ujú, quién va a ser responsable, o sea, quién va a realizar la acción. Por ejemplo, los desarrolladores son los que normalmente desarrollan el producto y lo entregan para que nosotros lo probemos. Un ingeniero de código pues lo va a probar, ¿no? ujú, Un PM, por ejemplo, es el que va a proveer las especificaciones del sistema o los requerimientos del sistema. ujú, Entonces, la otra categoría sería accountable, que es como a quién se le va a pedir cuentas, ¿no? Por ejemplo, un manager de desarrollo no es el que va a hacer el código, ¿no? No es el responsable de hacer el código, pero de alguna manera sí se le van a pedir cuentas si algo no sale bien o tiene que ser informado si algo no vamos a necesitar de desarrollo. Entonces, él tiene que ser envuelto de alguna manera. Entonces, esa clasificación es como a quién se le van a pedir cuentas. ujú, Luego hay otro que se llama quién va a ser consultado, ¿no? Alguien que está envuelto en el equipo, pero no tiene una responsabilidad directa, pero sí tiene un conocimiento que podemos aprovechar. Entonces, a ellos se les puede consultar. O, por ejemplo, alguien que sea un director de IT, ¿no? Se le puede consultar en términos de tiempos o en términos de negocio también, etcétera. Entonces, no es que nosotros vayamos directamente a consultarles, pero sí a través del PM, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que tener claro quién va a hacer qué y decirlo con la mayor antelación y, y no solamente como decirlo, sino más bien como ujú, preguntarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, mi PM puede ser muy experto en una cierta área del negocio, pero a lo mejor mi proyecto envuelve más áreas, no solamente una sola. ujú, Entonces, si yo le pregunto a él, ¿sabes qué? ¿Tú vas a ser mi PM? Va a decir, sí, yo soy tu PM. Pero necesito clarificar, oye, y tienes todo el conocimiento necesario, ¿no? Por ejemplo, si tengo un proyecto donde se envuelve, no sé, como un e-commerce, ¿no? Por poner ujú. un ejemplo, un e-commerce, Casualmente. casualmente, no sé, alguien que sepa mucho del front-end, ¿no? Del user experience, Ajá. pero a lo mejor de finanzas no sabe mucho. Y otro PM que es Ujú, como más especializado en finanzas, ¿no? Entonces, al momento de que se hace una compra, como todo lo que hay que probar del lado de finanzas. Entonces, mi ujú, proyecto a lo mejor está enfocado en un end-to-end, ¿no? Entonces, si mi PM no sabe de finanzas, entonces él tiene que buscar a alguien que sepa, y entonces esa persona va a ser el que se va a consultar en este caso, ¿no? ujú, para dar recomendaciones, etc. Y bueno, hay otra, la última es quién va a ser informado. Normalmente esto es para, digamos, directores o para gente que se llama de leadership, que se le ujú. tiene que informar cómo va el estatus del proyecto, si hay alguna cosa que necesitemos ayuda o sí, cualquier otra cosa. Es más como, nada más como FYI, ¿no? Como para que estés informado y no tienen una acción directa en el programa, sino que ellos como que supervisan el programa, digamos. Como que para for your information, nada For your más. information, FYI.
Fíjate que a mí me tocó trabajar con estas matrices un par de veces en proyectos, pero no en todos, a lo mejor Son, no me di cuenta, pero son muy sí, buenas. Sobre todo, mira, yo creo sí. que no solamente es hacerla, ¿no? Sino eh, mi recomendación es, vas con tus stakeholders y le dices, ¿sabes qué? Yo voy a estar trabajando en Cuba. A lo mejor no lo conoces, ¿no? Entonces te Ujú, presentas y bueno, le dices, ¿sabes qué? Creo que tú puedes ser mi punto de contacto para, no sé, para performance, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, crees que lo puedes hacer, ¿no? Y si no tiene que responderte en este momento, pero ¿sabes qué? Piénsalo, en unos 2, 3 días vengo y ya me dices si se puede o no se puede o con quién lo puedo consultar. sí, Entonces, ¿aceptas o no aceptas? exacto. Entonces, tener su onboarding, ¿no? Tener Ajá, su compromiso de que nos van a ayudar. Ya cuando tienes eso, entonces ya puedes ir construyendo tu matriz, pero eso ya va a ser una representación de cuando ya lo platicaste con las personas, cuando ya tienes tu compromiso. Entonces ya nada más es una representación ahí, un modelo, ¿no? ujú, También para los demás que sepan, ¿sabes qué? No tenemos cuentas, ¿no? Por ejemplo, de acceso a tal. Y a veces lo más común es que no, pues Quality Assurance tiene que hacerlo. Y si tú no ujú, lo puedes hacer por cualquier razón, como QA, a lo mejor tienes una persona que es la que lo va a hacer, un soporte, etcétera. Entonces ya ajá, sabes, ya pones ahí, no, ¿sabes qué? Soporte, van a hacer las cuentas. Entonces ya no tienes que todo el tiempo decir, no, es que sabes que ve con fulanito y tal, y no, yo no soy el responsable. Que recordarle todo el tiempo a la gente que, que tú no eres el contacto, ¿no? claro. Y aparte, ¿A sí. ti, Antonio, te tocó trabajar o te ha tocado trabajar con una matriz como de este tipo? ¿O cómo Tal le cual haces tú como, para tal todo cual como esto? Matrix, no. Me ha tocado ver embebido en los performance test plan o algunos planes de prueba, pues una sección donde viene justamente los contactos, eh, Ujú, quiénes son los responsables, la posición, correos electrónicos, información de contacto básicamente. A este nivel no, y esto creo que también. Jorge, se me olvidó preguntarte, ¿esto es lo que ustedes manejan como un daily basis en Amazon o es un No, mejor de reversa? eso es lo que a mí me ha funcionado. O sea, yo es lo que yo creo que, Sí, que, que definitivamente. ayuda. Esto es un Ujú. paso como yo lo vería como un paso, como el deber ser, ¿no? Esto es como el deber ser. Sinceramente, pues muchos proyectos, muchos vicios, poca madurez en los procesos de pruebas, pues muchas veces involucran una documentación pobre en la cual inclusive se salta uno esta sección, ¿no? Que pudiera ser tan importante en la parte de los stakeholders. En el performance test plan muchas veces nada más viene quién ejecutó y quién va a informar y ya, ¿no? Y es todo lo que pasa. Oye, si yo una vez Sí, hice una broma de eso de que las pruebas no funcionales siempre, déjalo en blanco. Y luego, ¿qué onda? Pues faltó todo eso. Sí es cierto, sí, lo de performance. Sí, sí. definitivamente, ¿no? Ujú, Estas secciones muchas veces son, pues, desestimadas en la parte de los performance test plan o en los planes de prueba, pero inclusive ujú. esto que menciona Jorge es como el deber ser, ¿no? Es como la perfección, diría yo. Sí, Yo creo que, bueno, yo lo vi una vez, me acuerdo, pero era para un proyecto así súper grandísimo, porque me acuerdo que la matriz estaba enorme y que dije, caray, ¿qué es esto? sí, Y dije, puede ser muy ya. grande. Pero sí, era muy fácil entender que quién era el responsable de cada cosa y con quién me tenía que dirigir, nada más viendo la matriz. Pero como si había muchísimas cosas que teníamos que hacer o que verificar, sí nos sirvió bastante. Y bueno, a mí sí me sirvió mucho. Ujú. Sí, yo creo que no es como hacerla por hacerla. Creo que es más bien como adelantarse a cualquier, eh, ¿cómo se puede decir? Falta de comunicación o adelantarse a cualquier, eh, ¿cómo se puede decir esto? Confusión Issue, en cuanto a, no no issue, le pero dicen issue. confusión Ajá. en las responsabilidades, ¿no? O sea, Ujú, ¿quién va a ser realmente el responsable? Y bueno, aquí puse un ejemplo de la Racing Matrix. Entonces, alguien tiene que ujú, ser responsable de una tarea. O sea, al menos una persona tiene que ser responsable, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, si decimos proveer el documento de requerimientos, no, pues mi PM tiene que hacerlo y todos los demás tienen que ser informados. Entonces ya sabe el PM quién tiene que ser informado, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no sabía que hay un US Designer, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ujú, tiene que ser informado. Entonces, proveer el build donde probar, bueno, pues a ver,
el PM tiene que ser accountable. ¿Por qué? Porque él también tiene que decidir la prioridad de las tareas que se van a realizar. Entonces, si de alguna manera él no pone la prioridad adecuada, el build no sale a tiempo. Entonces, igual el SDM, él tiene que ver los tiempos, ¿no? O sea, es que si se puede salir a tiempo o no se puede salir a tiempo con los recursos que tenemos. Entonces, ellos van a ser accountable. Entonces, el QA va a ser informado porque necesita saber cuándo va a empezar a probar. Y el SDE, ese va a ser responsable de hacer el build. En este caso, por ejemplo, el UX Designer a lo mejor va a ser también informado. Aquí a lo mejor el AT Director no es tan relevante que él sepa cuáles builds van a ser probados, pero al menos si para un plan de pruebas sí tiene que ser informado, por ejemplo. Entonces, en este caso, para el plan de pruebas, el responsable va a ser el QA y el PM, SDM, SDE, ellos van a ser consultados, por ejemplo, para tus planes de pruebas. Oye, ¿cuándo pueden salir los builds? ¿Cuál es la prioridad de ciertas áreas que se van a probar? ¿O cuáles son las recomendaciones acerca de cómo se van a probar ciertas cosas en el caso del software development engineer? Entonces, todo eso lo vas a poder consultar con ellos, ¿no? Mira, aquí tenemos una pregunta, Jorge Antonio, de Stephanie Acevedo. Chicos, ¿por qué en las nuevas metodologías como Scrum para la planeación de las pruebas, grandes organizaciones están omitiendo dejar evidencia de los interesados? O sea, evidencia así como todo esto que estamos viendo. Como documentación. Bueno, no sé, Bueno, yo creo que... yo pensaría que como una matriz de ese tipo, digo, es que a lo mejor en Scrum se pudiera pensar que esto es como que documentación adicional. Pero bueno, desde mi punto de vista, si bien personal, yo creo que, o sea, los equipos de Scrum, por ejemplo, son equipos muy pequeños, entonces, pues ya sabes quién hace todo, ¿no? Pero no todos Exacto. los proyectos son así. O sea, en un proyecto Sí. muy grande, en donde sí necesitas contacto con mucha gente, pues esto sí te funciona. Y estoy seguro que aunque manejen Scrum, utilizarían algo como esto. En mi Yo creo, experiencia, ¿verdad? incluso si tienes Scrum, ¿no? O sea, Ajá. tienes un equipo pequeño, pero cuando tú tienes equipos más pequeños, también tienes un número más grande de equipos. Y la interacción entre los equipos también se vuelve más importante. Entonces, aquí de lo que se trata es de tener una manera de saber quién es responsable de qué cosa para, como dije, para disminuir las ambigüedades. Y luego tenemos también otra pregunta de Marcelo Palacios Mora. ¿Cómo conversa esto con el concepto de que en Scrum el equipo de desarrollo es responsable como conjunto de todo? Cada integrante, no importa si es QA o Dev. Bueno, es que es un... A ver, adelante. Ajá. Bueno, yo creo que a lo mejor lo que se refiere Marcelo es que en Scrum o en modelo de pensamiento ágil, lo que se trata es de, cuando dices que todo el equipo son responsables, es no del producto, pero de la calidad del producto, ¿no? Cuando dices, no, la calidad es responsabilidad de todos. Entonces, lo que se trata es de que cada quien en su área, ¿no? El desarrollador, los PMs, etcétera, ellos tienen que pensar como adelante, como 2-3 pasos adelante, de cómo lo que ellos hacen va a impactar la calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un PM viene con unas user stories que no están bien definidas, pues se presta a ambigüedades. Entonces, ellos tienen que checar bien sus user stories, y a lo mejor QA también puede darle un vistazo a sus user stories y señalar, oye, ¿sabes qué? Se puede mejorar tal cosa, ¿no? Así como QA podemos también nosotros hacer recomendaciones en ese tipo de cosas. Entonces, de esa manera se impacta la calidad, ¿no? Entonces, los PMs, si checan sus user stories y los hacen de una mejor manera, la calidad va a ser mejor. O sea, se van a evitar ambigüedades, retrabajo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que debería
creo que es la idea, pues, de que en Agile y todos, no importa de quién, pero todos son responsables de la calidad. Y luego dice Stephanie Acevedo, en mi experiencia, converge en la participación del equipo al momento de un daily, de un refinamiento, de un planning, entre otros. Oye, Stephanie, ¿por qué no te conectas? O, bueno, aquí en vivo con nosotros, ya que estás. Sí. Oye, sí, Está Stephanie, participando ¿qué onda? bastante, ¿no? Qué bárbara, sí. Se ve que le interesa, le late bastante el tema. No, y luego ya no va a decir nada porque demora que le estemos diciendo, chavo. Anímate, Stephanie. A ver. ¿Qué dice? Yo creo que todo lo que estás comentando, Jorge, está muy bien. Algunas veces siento que picamos piedra injustamente o indebidamente porque tenemos que estar buscando a los responsables. Nos tenemos que confiar de las herramientas en las cuales estamos trabajando. Estamos trabajando, por ejemplo, con un Jira. Pues ahí navegando en Jira a ver quién es el desarrollador, quién es el líder de desarrollo, a veces quién es el BA o el PM, ¿no? Como para medio saber con quién tenemos que pedir las cosas. Yo creo que esto está muy bien y debería ser como un entregable o un documento que se debería llenar constantemente. Yo nunca lo he visto en lo particular. Casi siempre me ha tocado una lista de contactos muy, muy escasa, pequeña y escueta en los performances. Miren, ahí está. Sí. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Bien, bien, qué bueno que te animaste. Bueno, realmente llevo mucho tiempo como analista de QA. Actualmente estoy participando pues como en la conformación de equipos que se están migrando a una metodología ágil. Entonces, y estamos trabajando con Scrum, entonces de pronto hay cositas que les pueda ayudar. A lo que preguntaba Marcelo, en la experiencia que hemos tenido nosotros, digamos que una de las cosas en las que le apuntamos mucho a la calidad o nos enfocamos para que con ese tema, bueno, de que las metodologías dicen que es responsabilidad de todos, que no importa el rol de una persona o la otra, realmente para mí, en mi experiencia, sí importa el rol, porque no todos conocemos de todos. Creo que cada persona se prepara para una disciplina. Están los que les gusta mucho el tema de desarrollo y se preparan para desarrollar. Y están los testers que se preparan para ser tester. Y dentro de nuestro rol tenemos diferentes disciplinas, los funcionales, los automatizadores, los performance, los security. O sea, tenemos muchas disciplinas. Entonces, en lo que he vivido, el daily, un refinamiento, un planning, es lo que utilizamos para participar todos. Sí me queda ahí como el tema de por qué todas las organizaciones empiezan a dejar de lado quién es el responsable. El equipo es el responsable de la calidad, pero siempre debe haber una persona que tome como la vocería de decir, yo me encargo de entregar este artefacto, porque si no, todo se nos convierte en un relajo. Así es. Ya no te vimos, Mike. ¿Ya me escuchan? Ya. Perdón. Eso que tú estás mencionando, Stephanie, bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Es como que del Wall Team Approach, ¿no? O sea, digo, me suena, digo, no soy experto en esa parte, pero al menos sí conozco al respecto, en donde sí, o sea, todo el mundo debe estar como que de alguna manera apoyando, todo el mundo debe estar, por ejemplo, en la parte de testing. O sea, a mí hace tiempo, digo ahorita ya no, pero hace tiempo me tocaba escuchar gente que decía, no, es que en Agile y en Scrum ya no existe testing. Y yo, chis, o sea, ¿qué hablas? Estás loco tú, o sea, vete aquí. O sea, no. Lo que pasa es que al equipo de desarrollo, al dev team, pues se le llama a todo el equipo, ¿verdad? Entonces, ahí entran todas las personas. Digo, bueno, pero eso no era el punto. Eso no era el punto. Pero sí me suena como que
se presta que todo este tipo de cosas, por ejemplo, una matriz, ¿cómo le dijiste, Jorge? ¿Racy o Racy? Yo le decía Racy, o sea, pues así sí, nada Racy, más. como la raza. Ajá, exacto. O sea, era más así como algo muy, bueno, a mí me daba la impresión de que era algo muy robusto la primera vez que la vi, Sí. pero, o sea, realmente si algo te ayuda a hacer las cosas más fáciles y más rápidas, pues, o sea, no tienes razón por qué no estar, ¿verdad? Porque yo Bueno, recuerdo mucho ese proyecto en el que te digo que estaba y, o sea, realmente sí tenía que tener contacto con muchísima gente y sí era así de que iba y veía, a ver, vamos a ver la matriz y cuando la descubriera, wow, una super matriz que me dice con quién tengo que ir. Entonces, pues está muy bien, o sea, pero a pesar de de las nuevas formas de trabajo y de que todas las cosas deben de ser ágiles, con menor documentación, bla, bla, digo, yo creo que, o sea, yo no soy de la idea de que todo debe ser ágil si no funciona, o sea, no. Discúlpeme, a lo mejor soy muy de la old school, pero yo no lo creo, la verdad. Yo creo que hay muchas muy buenas prácticas que no están relacionadas con Agile y que se pueden seguir. Y este es un ejemplo perfecto, porque yo creo que si, digo, yo pensaría, no sé, yo pensaría que si traemos un Agile coach nos va a decir, no, eso no sirve. Pero bueno, yo creo, no sé. A mí se me figura. A ver, ¿tenemos algún Agile coach aquí en la audiencia? No sé que no. Ya se salió, me escuchó hablando y dijo, no, vámonos de aquí. Sí, no. Muy No, yo bien. creo que, a ver, incluso el pensamiento ágil dice se prefiere tal cosa a tal cosa, ¿no? Se prefiere la interacción entre las personas a la documentación. Y yo creo que la Exacto. idea no es hacer documentación por hacerla, o sea, es simplemente reducir riesgos y reducir ambigüedades. Y tal. Es como una herramienta de program management, desde mi punto de vista. Entonces, si eso te ayuda a... ¿Qué fue? Ese Mike se fue. Te salió el Mike. Si eso te ayuda... Ya me dejaste aquí, Mike, ¿qué onda? No, si eso te ayuda a evitarte retrabajo después, pues hay que hacerlo, yo creo. Quizás toma un poco de tiempo hacerla, ¿no? Si toma un poco de tiempo de que, a ver, te reúnes con la gente. Yo creo que algo muy importante desde mi punto de vista es de que tienes un proyecto que hacer, ¿no? Y tú empiezas a probar. Desde en algún momento dices, ¿sabes qué? Me faltó probar que mis links de mis correos me abran la aplicación. Y entonces empiezas a buscar, ¿quién me puede resolver este problema? ¿No? ¿O cómo lo voy a probar? Y entonces ya empiezas a hacer preguntas y en este momento tienes, no sé, 1 o 2 días para terminar o 1 o 2 días para entregar eso. Y entonces tienes que correr a saber quién te puede ayudar y a lo mejor esta persona está de vacaciones. Entonces ahí cómo le haces, no, pues sabes qué, es que se me olvidó hacer esto. Bueno, pues ya, tienes que pedir más tiempo. Entonces, todos esos impactos que van en el calendario se pueden reducir mucho si desde entrada tú dices, ¿sabes qué? Tengo un caso de prueba que dice que... O tengo un caso de prueba que me abre un link desde mi mail, ¿no? Entonces, si sabes de antemano quién te va a ayudar para hacer eso, a lo mejor no conoces a la persona, ¿no? Pero vas y te presentas con ella y sabes que me interesa colaborar contigo en tal parte. Entonces, pues tienes de antemano su compromiso. Entonces ya cuando tienes esa parte que hacer, ya sabes quién te va a ayudar o ya para entonces ya te ayudaron, ya sabes cómo hacerlo o si ese feature no estaba desarrollado, ya alguien lo hizo. O sea, realmente creo que como Quad podemos influir mucho más de lo que nosotros creemos. O sea, si de antemano se hace un buen plan de pruebas y se hace una buena identificación de stakeholders, creo que eso es muy, muy importante. Fíjate que ahí agregando, yo recuerdo que hace varios años estuve trabajando con un proceso que a lo mejor alguien de aquí lo ha escuchado, pero no es muy común, que se llama PSP-TSP, Personal Software Process y Team Software Process. Entonces ese era un proceso, no era una metodología, era un proceso que te decía exactamente qué tenías que hacer para lograr niveles de CMMI nivel 5. Sí. Ese cabellito me incomoda. Bueno,
Y una de las cosas que tenía es que tenías que hacer una serie de juntas en donde tenías que primero identificar los objetivos, identificar a las personas, ver la estrategia que ibas a tener. O sea, estaba así como que súper mega estructurado todo. Y una de las partes que recuerdo era la identificación de los stakeholders. No era tal cual así como una matriz de ese tipo, pero sí teníamos un momento en la planeación, porque era un proceso de planeación de 13 juntas, si no me equivoco, digo, porque no recuerdo bien, si alguien lo conoce, corríjame. Y dentro de estas juntas sí decíamos, a ver, ¿quiénes son los responsables de todo esto? ¿Quiénes va a ser el backup? Si no está, ¿con quién me tengo que dirigir? Y aparte de todo eso, también teníamos que decir, a ver, ¿cuándo vas a tomar, bueno, no, eso no tiene nada que ver, pero nos pedían decir cuándo íbamos a tomar vacaciones, si teníamos alguna Sí, cosa que en algún momento nos fuera a impactar, teníamos que hacer también una gestión de riesgos, un montón de cosas. Y, o sea, y estaba bien padre, o sea, a mí me gustó bastante, porque igual tenías todo como que súper bien controlado, pero les digo, a lo mejor yo soy muy de la old school. Y por no, es, eso me gusta tanto ese tipo de cosas, ¿verdad? es que yo creo que la idea es como prevenir ese tipo de cosas. Cuando, Ujú, cuando los proyectos se barren por mucho tiempo y ajá, te pones a pensar qué pudo haber pasado y cómo lo puedo corregir. Una de las cosas es eso, o sea, quién lo va a hacer, sabe que lo va a hacer y está de acuerdo en hacerlo. O sea, las personas tienen muchas cosas que hacer. Pues, por ejemplo, un PM, una de las clásicas cosas que un QA te puede decir que es un pain en su trabajo es que el PM no tiene tiempo para mí. O es que tengo, ajá, tengo dudas y mi PM, no sé, no me las resuelve. O los test cases, no sé, no me aprueban los test cases. ajá. Pero desde antemano tú ya le preguntaste que lo podía hacer y cuándo lo iba a hacer. O nada más le estás diciendo que lo revise y que te lo apruebe. Yo pienso que muchas cosas se pueden prevenir si Ujú, de antemano se planean. así es. Ahí ¿Quieres hacer la es presentación? muy importante lo que comenta Jorge, o sea, la interacción de nosotros como QA con el resto del equipo, yo creo que es un punto fundamental en lo que hacemos. En coordinarnos, en organizarnos. Yo sé que en las últimas metodologías todo el tema es de adaptémonos a los cambios, adaptémonos a los cambios. Yo soy como Mike, yo vengo de la metodología tradicional y últimamente me estoy adaptando al cambio de la metodología nueva. No es difícil, es querer hacerlo también, pero es muy importante la interacción. Venga, estoy haciendo esto, tengo dudas con esto, o la historia de usuario no es clara, o el requerimiento no es claro, mis casos de prueba fueron estos, en qué momento nos podemos sentar y darle una leída, una revisada. No necesariamente tiene que ser un lenguaje muy formal, porque hay personas que el lenguaje formal los incomoda y prefieren decir, ay, no, es que ya viene a preguntarme, a decirme tal cosa, sino que puede ser algo muy tú a tú, muy vení, conversemos, necesito un apoyo, necesito que me revises, hagamos esto. Por decirte, para mí, de la metodología tradicional, para mí una de las cosas que genera demasiado valor es el tema de las revisiones de pares. Hoy en día la metodología Scrum es usted haga, monte, publique y siga derecho. No hay mucho de ese tema de venir, Ajá. revisémonos, venir que es que vos conocés lo mismo que yo, venir que es que vos tenés el mismo rol que yo, porque como decíamos ahorita, los equipos son muy pequeños, pero son muchos. Ujú, Entonces eso casi no se ve, pero por decirte, para mí es súper importante. Yo normalmente las cosas que hago siempre trato de coordinar una revisión porque uno no es perfecto, también comete errores. Exacto. Sí, es algo bien importante. Sí, así muy es. bien. Bueno, a ver. Entonces, a ver, tips. Ay, ya hasta escuchamos al perrito. Ya dio su opinión y todo. Muy bien. Entonces, a ver, tips. Lo que yo quería también platicar es, como dije, conocer los stakeholders para empezar, identificarlos, conocerlos, presentarse con ellos
y confirmar su rol en el tiempo que se requiere. Es decir, voy a necesitar tal cosa para tal tiempo. Luego, comunicar el plan de pruebas y solicitar aprobación. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ya pensamos qué es lo que se va a hacer, cuándo tiene que ser hecho y quién lo va a hacer, y solamente necesitamos como aprobación. Bueno, ese solamente aprobación es como un decir, porque como bien dijo Stephanie, se trata de hacer esto colaborativo, ¿no? Tú tienes un plan, pero que al momento de que solicitas aprobación o que lo publicas, tienes también que estar abierto a retroalimentación. Entonces, si alguien te dice, ¿sabes qué? No se va a poder probar tal cosa para tal fecha, pero, no sé, las 2 semanas más, etcétera. O ¿sabes qué? Tu estrategia puede ser mejorada si hacemos tal otra cosa. Entonces, ese tipo de inputs tú tienes que también tomarlos en cuenta para el plan de pruebas, y te va a ayudar también para el manejo de stakeholders. Luego, otra cosa es tener muy claro cuándo las fechas comienzan a deslizarse de acuerdo con el entry criteria. O sea, cuando, por ejemplo, tú tuviste un compromiso de, digamos, yo hablo mucho de los PMs, pero digamos del desarrollador, ¿no? El desarrollador te dice, Creo que se nos fue Jorge. tú tienes que también tener esos riesgos documentados y de antemano decir, a ver, si no está el build, entonces me va a tomar, no sé, una semana más para entregar mis resultados de mis pruebas. Entonces, de esa manera ya de antemano estás diciendo que hay un riesgo de que tus fechas también se vayan a deslizar por una semana más, ¿no? Entonces, Se nos sigue yendo este muchacho. Tener muy claro... Bueno, me parece que ya está regresando. ¿No? Jorge. Sí, ya, pero ya te escuchamos. Parece que ya regresó, Jorge. ¿Sí nos escuchas, Jorge? Jorge. No, ya murió. Falleció este muchacho. Bueno, ahorita regresa. Siempre se nos va y regresa. Comenzar a enviar reportes de estatus tan pronto como estemos asignados al proyecto para crear confianza. Bueno, la presentación la hizo Jorge, que le va a echar toda la culpa a él, ahora que se nos fue. Pero, a ver, ya regresaste por fin. A ver, ¿en qué te quedaste, perdón? Mi conexión estaba muy mal. Ok. Sí. Tener claro las fechas cuando comienzan a deslizarse. Creo que eso es algo muy importante, y cualquier cosa que afecte nuestros tiempos de cuándo vamos a iniciar pruebas o cuándo estamos detenidos por ciertos defectos, etcétera, hay que tenerlo muy claro, y cuál va a ser el efecto en nuestros entregables para digamos que no ser como que el bottleneck, ¿no? O sea, como que, no, es que no ha reportado sus resultados, ¿no? Ajá. Pero No que todo el mundo sepa desde antes qué es lo que necesitamos, y si hay si todavía no tenemos lo que necesitamos, entonces obviamente que nuestras fechas van a estar deslizándose, y no caer en el error de ¿sabes qué? Necesitamos tal build y vamos a tener que probar en 2-3 días, ¿no? Como suele suceder. Me han contado. Ok. Me han contado. Chicos, ahí tengo ahí una pregunta. Sí. Con el punto 2. ¿Realmente solicitamos aprobación o le notificamos al equipo qué estrategia de pruebas como expertos de pruebas planeamos? Sí, yo creo que, a ver, 2 cosas, ¿no? Una es, yo creo que quien es importante que apruebe es nuestro PM, porque al final de cuentas él es el representante del negocio, ¿no? Nosotros vamos a hacer pruebas para el negocio, o sea, no vamos a hacer pruebas para los desarrolladores, vamos a hacer pruebas incluso para nuestros clientes, ¿no? Los clientes del negocio. Entonces, el PM va a ser el representante del negocio y también va a ser el representante de los clientes en este caso. Entonces, si él o ella no están de acuerdo por alguna razón, entonces necesitamos saber por qué, ¿no?
y entonces cambiar nuestro plan de pruebas de acuerdo a sus inputs, si es que es necesario, o tener esa conversación, ¿por qué está de acuerdo o no? Y en el caso de, por ejemplo, de los developer managers, también necesitamos que ellos entiendan nuestros tiempos, ¿no? Y entiendan, por ejemplo, si vamos a planear para un lanzamiento, no sé, en un mes, y necesitamos 2 semanas de pruebas, necesitamos que el desarrollo se termine en 2 semanas antes del lanzamiento. No podemos esperar una semana, que si la fecha se corre una semana, entonces no podemos probar en una semana. Pero sabes entender. Entonces, eso es pero has de entender. Exacto, ese es el propósito de todo, ¿no? Como si tenemos claro de antemano, ni siquiera nos esperamos a empezar las pruebas, nada más con la planeación. Si tenemos claro cuáles son los tiempos que necesitamos para probar y cuáles son nuestros inputs, y no los tenemos, o sea, de antemano levantar la mano y sabes que no tengo esto y no puedo empezar, o no tengo esto y no puedo continuar, ¿no? O hay defectos que no me dejan continuar con las pruebas. Fíjate que muchas veces, bueno, a mí me tocó estar en un equipo en donde yo llegué y, o sea, era un equipo, bueno, la empresa en general era una empresa liderada por desarrolladores así. Entonces yo era así como que el primer tester que llegaba. Bueno, no era el primero, ya tenía un equipo muy grande de testing, pero, o sea, como que era el primer experto, o sea, con mucha experiencia que llegaba. Y una de las cosas era eso de los tiempos. Yo llegué y ya cuando estábamos viendo la forma en la que trabajaban todos, le pregunto al desarrollador, bueno, ¿y ustedes cómo? Porque como ellos tenían el control por completo del área de testing, yo les preguntaba, ¿y ustedes cómo le hacen para tener definido el tiempo de pruebas? Y me dice, está bien fácil, estamos utilizando una metodología innovadora, que no sé qué, bla, bla, bla. Dice, pero siempre dejamos por cada 2 desarrolladores un tester. Y yo, no manches, no puede ser, no. O sea, no me digas eso. Yo, está bien. O sea, esa estrategia, digo, era como que sí muy básica. Le digo, pero al menos había algo, ¿verdad? Al menos ya se estaba tomando en cuenta, así bien mal, pero estaba tomando en cuenta. Y ya una de las cosas que yo traté de implementar era, tener claro realmente cuánto es el tiempo que nosotros teníamos para poder cubrir una regresión, porque como eran muchos módulos los que había y era un proyecto de mantenimiento, realmente siempre estábamos haciendo lo mismo, era muy fácil tener un control de los tiempos. Entonces nada más empezamos a tomar los tiempos para poder definir desde la planeación cuánto es el tiempo que nos iba a tomar poder hacer una regresión apropiada, ¿verdad? Es algo como que muy sencillo que cualquiera puede aplicar. O sea, si no sabes cuánto tiempo te toma hacer la ejecución de algo que vas a estar haciendo constantemente, pues toma el tiempo, ¿verdad? Toma el tiempo y en un futuro ya vas a poder tener esa estadística, ese dato que te va a ayudar a hacer estimaciones de una manera más sencilla. Digo, eso es como que un tema más de estimaciones, ¿verdad? Pero digo, como que está muy relacionado con esto que comentabas. Y bueno, también eso de solicitar aprobaciones, también yo creo que depende mucho de la estrategia que se tenga desde el inicio, porque o sea, a mí sí me ha tocado estar en proyectos en donde sí no necesito una aprobación porque creen en mí por completo. Y hay otros proyectos en los que de plano sí tenemos que convencer a alguien o realmente tenemos que hacer algo en conjunto, ¿verdad? O sea, no tanto porque no nos hagan caso, sino porque así es el enfoque del proyecto. Entonces, pues sí, ahí nada más habría que ver también eso, porque tampoco como decir, todo siempre es así. Bueno, o sea, depende del contexto, y como lo vimos en el inicio, ¿verdad? Sí. No, creo que lo que dijiste es muy bueno. Yo les cuento que hay, por decir, en la organización en la que yo estoy hoy en día, inician, pues siempre habíamos dicho, no, es que solicitemos la aprobación del negocio, del PM, del desarrollador, pues que todos estén en común acuerdo con nosotros. En algún momento nos sentamos a evaluar si realmente como expertos de QA necesitábamos una aprobación.
o lo que hacíamos era notificarle a todos y comunicarles y recibir el feedback de la estrategia que habíamos planteado. Hoy en día no pedimos aprobación, hoy en día notificamos nuestra estrategia de pruebas y adoptamos y le decimos al negocio si estamos de acuerdo con sus observaciones o venga, señor negocio, sentémonos, hablémonos y explíqueme por qué usted me dice que no me voy por este camino, sino que me tengo que ir por este otro camino. Claro. ¿Por qué? Porque realmente en la estrategia de pruebas no solamente hablamos de temas de negocios, hablamos también de temas de técnicas, de estrategias de pruebas, de técnicas de diseño, en algunos casos, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a ese punto de detalle de voy a implementar una prueba de regresión, voy a hacer una prueba en QM, voy a hacer está evaluada en los niveles de pruebas en cuanto a unitarias, en cuanto a sistemas. Ya cuando llegábamos a ese nivel, ya nosotros decíamos no. O sea, mi negocio o mi PM no es experto en Cuba para decirme, sí, te apruebo que tú hagas una prueba de regresión. Entonces, por eso les preguntaba ahorita cómo lo veían. Lo que decía Mayo es muy cierto, todo depende del contexto del negocio, del contexto de la organización y de cómo esté definido el proceso dentro de la organización. Sí, o sea, que era como una auditoría de pruebas, ¿no? O sea, notificabas que ibas a hacer las pruebas y vámonos, las recomendaciones y órale. Yo creo que está muy bien lo que dices, Stephanie, porque ahorita le voy a hacer unas preguntas a Jorge. No me quedan claras. Pero la cuestión es esta. Exactamente el contexto y los procesos, qué tan maduros estén los procesos en la empresa o en la consultoría o donde estés trabajando, va a definir los roles y las responsabilidades de cada una de las personas. Efectivamente, si tu rol y tu responsabilidad es solamente notificarlos, pues está bien, porque tú ya adoptaste de las metodologías lo que te sirve y ya se fue ajustando tu empresa, los roles y de cada quien, y eso ya demuestra que tu nivel de madurez de proceso de calidad ha ido mejorando y se ha ido moldeando y ajustando conforme a lo que tu empresa requiere, ¿no? Estamos de acuerdo. Y justamente pregunta, Jorge, ¿a quiénes le recomendarías hacer el RACI? O sea, yo sé que es algo que estaría excelente, pero ¿a quiénes estaría más enfocado a hacer este documento y quién lo debería hacer? Me queda por ahí la duda si es el QA o el PM o entre los dos, ¿cómo? Sí, yo creo que si tienes una posición de QA lead, ¿no? Entonces tienes que planear tus pruebas como mejor, porque ya tienes a tu cargo un equipo de trabajo. Entonces los tienes que coordinar a ellos y tienes que coordinar también las entradas para ellos, o sea, los ambientes, los datos, las cuentas, etc. Entonces, creo que si eres un QA lead, que estás muy envuelto en el proyecto, sí, tienes que hacerla, o bueno, se recomienda pues hacerla. Creo que si eres un QA, a lo mejor si estás trabajando con un proyecto muy pequeño donde hay 2 o 3 stakeholders solamente, quizás no sea tan necesario porque se supone que todo el mundo está en comunicación constante, ¿no? Pero en un equipo frágil. En mi experiencia, si no sé, yo he trabajado con, no sé, en el último proyecto creo que como 20 diferentes equipos, entonces hay muchas dependencias entre ellos y sí tienes que tener muy claro quién te va a proveerte lo que necesitas, ¿no? Entonces, al final, de alguna manera tienes que comunicar esa expectativa que tú tienes, ya sea por una Racing Metrics o puede ser por un status o puede ser por un correo, nada más, ¿no? O sea, o quizás haces una junta y nada más mandas las notas de que, a ver, se estuvo de acuerdo tal persona de tal equipo en proveernos de tal cosa para tal fecha. Y bueno, ya queda sentado ahí como un precedente y ya lo puedes mandar en tu estatus, ¿no? Entonces, ya si todo el mundo, me refiero a todo el mundo, todos los equipos y todos los directores, etcétera, ya saben como quién va a hacer tal cosa. Entonces, si lo tienen en su roadmap, entonces ya pueden planear para eso. O sea, la idea aquí es meter tus
tus requerimientos o poner tus expectativas en diferentes equipos de antemano. O sea, tratar de no pedirlos de última hora, porque creo que es ahí donde hay mucha fricción. O sea, cuando tú te encuentras que necesitas algo y lo necesitas para allá, pero dependes de algún otro equipo, es ahí donde siento que hay mucha fricción y puede prestarse a que las cosas vayan deslizándose. Pues. Chicos, en el chat hay una pregunta de Aníbal Vázquez que dice que ¿qué herramientas son recomendables para el reporte de los estatus? Herramientas Pues, para reporte de estatus. A ver. Híjole, está bien difícil. Yo lo estaba ignorando, pero bueno. Depende de qué estatus, ¿no? No, hombre, Stephanie, ¿para qué nos expones? No, muy bien, Aníbal, es muy válida. Sí, a ver, pues hay muchas herramientas para manejo de pruebas. Entonces, cada herramienta tiene su sección de reportes. Hay unas más poderosas que otras, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, está el clásico Jira. Yo no lo he manejado, pero sí me gustaría manejarlo, ¿no? Bueno, pues si tienes tus casos de prueba en mi tiempo, cuando yo empecé, todo lo hacíamos en Excel, ¿no? Entonces, pues de ahí, ya. De ahí Excel. Un Excel en un SharePoint y vámonos, ¿no? Había otro que era el Box Tracker. Oh, ya, somos tan viejos. Bueno, es que todo va a depender si la empresa tiene con qué costear o no una herramienta. Por decir, yo cuando comencé, también comenzamos con Excel. En algún momento montamos una herramienta que es free, es un poquito engorrosa de configurar, que se llama... Sling. Buxila. Ay, se me fue. Se llama... Se me fue. Bueno, se integra, ya lo voy a buscar, se las debo. Se integra con el Bug Tracker de Mantis. Ya les voy a decir cómo se llama. Ahí hacíamos los casos de prueba, y era súper buena porque entregaba todo, absolutamente todo. O sea, el avance de la prueba, cómo iban los casos de prueba, cuántos faltaban, por test suite, por casos de prueba, es que no me acuerdo bien cómo se llama, pero ya les voy a decir cómo se llama. Eso, TestLink. Gracias a las chicas del chat. TestLink. Y por decirte, hoy en día, en la organización en la que trabajo, están montados en el cuento de Azure DevOps, que es la herramienta de Microsoft, y esa también tiene su sección de test plan, y tiene su sección de test case, y tiene su sección de bugs. Ahí es un poquito maluquito. El test plan saca la información muy bien, pero cuando queremos sacar el reporte de los bugs, pues toca usar queries que los provee, bueno, la herramienta provee una sección de queries, pero toca hacerlos manualmente. Eso depende de cuánto costo tenga la organización para pagar. Sí, definitivamente, o sea, porque si no tienes en dónde tener tus casos de prueba, tus ejecuciones, pues está ahí bien difícil lo que es una herramienta. Si no tienes nada en una herramienta. Yo creo que si alguien no sabe cómo hacer algo así, lo más probable es que lo que mejor le funcione sería Excel. Porque digo, de entrada, o sea, si tienes dudas de cómo reportarlo, pues a lo mejor es porque no tienes una herramienta que te lo facilite. Digo, porque la mayoría de las herramientas te dan esa facilidad, y lo hacen de manera muy sencilla. Y ahora también depende de qué es lo que quieres reportar. O sea, porque a lo mejor la herramienta es más fácil hacer un reporte de manera manual que sacarlo directamente de la herramienta. O sea, tampoco no es que siempre sea la opción. A mí me tocó también estar en un proyecto en donde utilizábamos una herramienta que se llamaba Squash. Bueno, cuando yo llegué ya estaba ahí y no la querían quitar. Y bueno, vamos a ver qué tal. Y total, era un mugrero, o sea, no servía para nada. ¿Sí? Pero ahí estaban los casos de prueba, y estaba todo listado, ya están las ejecuciones. Y yo cuando tenía que mandar un estatus, pues lo hacía de manera manual y era mucho más rápido, o sea, era casi inmediato. Nada más veía así como que cierta información
y lo acomodaba, pero, o sea, repito, o sea, depende un chorro del contexto, de lo que quieras mostrar, a quién se lo quieres mostrar, de qué es lo más fácil, o sea, todo depende del contexto, ¿sí? Yo creo que en los cursos que doy siempre les caigo bien gordo, porque siempre que me preguntan algo de sus proyectos, siempre les digo, es que depende, o sea, no te puedo responder y nunca les respondo y luego me dan más contexto. Digo, pues es que todavía se necesita más y hay veces que digo, bueno, a lo mejor en ese caso se puede hacer esto y esto y esto. Pero la verdad es que, o sea, hay que estar ahí viendo el proyecto cómo está para poder decir algo. Por eso mucha gente dice que las buenas prácticas no existen. Porque lo que supone que existen son las buenas prácticas dependiendo del contexto, ¿verdad? Porque algo que le funciona a alguien, a otra persona puede no funcionarle. Exacto. Entonces, por ejemplo, esta herramienta TestLink pues está bien para equipos pequeños, medianos, pero si ya quieres escalar algo más grande, definitivamente no creo que sea una buena solución. Yo creo que te va a dar más problemas que soluciones, ¿no? Por ejemplo, Jira, que está en cloud y que, bueno, tiene un costo, pero si es una organización más grande, pues se puede llegar a cubrir ese costo, ¿no? Rally, por ejemplo, también una vez lo utilicé para esto, y también tiene un módulo de QA y tiene sus métricas, y como dice Mike, hay algunas veces que es fácil obtener todas estas métricas en mi caso es mucho más reporte, como un reporte ejecutivo de si pasó o no pasó, o cuáles fueron los tiempos de respuesta, pero en el caso de casos de prueba pasados o fallidos, pues es fácil a veces obtenerlo, ¿no? Hasta un Excel inclusive podría ser fácil, ¿no? Cuento los pasados, los fallos, pero ahí te encargo que tengas varias hojas de Excel con cada iteración, ¿no? Aquí nos preguntan, ¿cuál es la mejor manera para pasar del Excel al TestLink cuando se está implementando metodologías ágiles? Híjole, preguntan Hay una cosas manera bien de difíciles. importar CSV, hay una manera de importar CSVs en TestLink. No sabía. Nada más que creo que tienen que estar en UTF-8 para que funcione bien, porque si no, te hace una batición por ahí. Yo utilicé en uno de los trabajos en banco donde no había presupuesto. Terco, Antonio, qué bárbaro. No dije el nombre del banco, en un proyecto de un banco, implementarlo y la verdad funcionó muy bien, jaló muy bien. Fue justamente como lo menciona aquí, fue un rollo echarlo a andar, o sea, setearlo, dejarlo funcionando, o sea, echar que camine, fue un rollo, pero pues caminó, ya estuvo bien. Cuando creció el equipo ya otra vez fue un problema porque, oye, tenemos que escalar así, pero pues, esto estaba bien para 10 personas, 8 personas, pero cuando ya empiezan a meter 40, 50 y luego que los desarrolladores quieren también meterse, oye, pues no, espérate, no. Era más un dolor de cabeza que una herramienta. Yo creo, ahí seguido a esa pregunta, había una pregunta de cómo vender o saber si se puede migrar a TestLink o no. Lo mejor es hacer una prueba de concepto. Prueba las herramientas que tengas que probar y determines de acuerdo a tu organización cuál es la que mejor se adapta a tu proceso de QA, a tu día a día, porque muchas veces se adaptan muy bien al proceso, pero no al día a día. Esa es la mejor técnica que pueden hacer. Exacto. Siempre que se va a meter una herramienta en una organización, siempre hay que hacer un piloto. O sea, no se mete así de golpe, no se dice a todos, ahora úsenla. O sea, es de poquito en poquito y a ver si funciona. Y si funciona, entonces sí, poco a poco se va avanzando toda la organización. Muy, muy cierto, Stephanie. Sí. Y luego, ¿qué más? Ok. Luego, con TestLink puedes buscar la forma de crear un script en el Excel con formato TXT y con el TestLink puedes cargar los casos de prueba. Digo, es que se hace figurar un tema ya bien de webinar, ¿no? Sí, no, ya es un experto en TestLink. Espérense, muchachos, tranquilos. O sea, estamos aquí platicando a gusto y luego nos llegan con, no, hombre, qué bárbaros. No se crean, está súper bien. Pues es un tema de un webinar, cómo elegir una buena herramienta para administrar los proyectos de pruebas, ¿no? Sí, estaría bien. Digo, lo malo es que muchas... Digo, es que a mí Ay, no sé. Hay que pensar. Sí, lo podemos hacer. Sí, podría ser. Paso a paso. Definitivamente. Y le decimos a los expertos. Por ejemplo, yo manejé el Quality Center, ¿no? También en mis épocas, así como dice Jorge, en mis épocas manejamos el Quality Center, ¿no? Oye, dices, yo usé Quality Center y hasta me duele la espalda. O sea, ya. No manches. Yo me voy a sentar como bien, como que cuando mencionaron eso, como que, ay.
No, mentira, La la verdad. herramienta de Hackathon es muy Está buena, bien, lo que pasa eso es que el ve. costo es exorbitante. Oye, es que estaba muy bueno, a mí me gustaba mucho. Bueno, pero continúa, Anthony, discúlpame. Ya me acomodé. Ah, ya, ahora sí. El Quality Center era una chulada y le ibas agregando más cosas, más módulos, más funcionalidades. O sea, el Quality Center estaba preparado para escalar, es a lo que voy. Sí. Y le pagabas más licencias y más usuarios y crecías un poco la base de datos y listo, ¿no? O sea, la herramienta se prestaba para escalar, pero hay herramientas que no están preparadas para escalar. O sea, puede ser que aparenten que estén preparadas para escalar, pero definitivamente no veo algunas herramientas que están divididas por alcances, ¿no? Mediana empresa o a lo mejor empresa chica, tratarlas de adaptar en una empresa grande, ¿no? Es casi imposible. Y cada una tiene su alcance, ¿no? También. Yo creo que dentro de eso, de la prueba de concepto que mencionabas, Stephanie, pues sí, tienes que tirarle una herramienta que sea acorde al presupuesto y al tamaño de la organización, porque definitivamente si quieres meter una herramienta grande y costosa en una empresa pequeña, no te va a dar. Y lo mismo si tienes una empresa grande, pues una herramienta pequeña y de open source, pues a lo mejor tampoco es el mejor ser, ¿no? Uh-huh. Fíjate, ahorita que estaban hablando de Quality Center, ay, güey, perdón, y de TestLink, yo me acuerdo que una vez, yo llegué a usar TestLink y a mí me daba la impresión, o sea, no, la verdad es que no lo usé mucho, lo usé como unos 5 meses, a mí me daba la impresión de que nomás no funcionaba para proyectos grandes definitivamente, pero la verdad es que no lo usé mucho, pero yo me quedé con esa impresión. Y en proyectos de ese tipo pequeños, yo usaba ¿cómo se llama? Una hoja de Excel, o sea, que era casi como TestLink. Entonces tenía muchas de las cosas y me funcionaba mejor, o sea, realmente sí me funcionaba mejor. Y muchas de las cosas que hago, incluso también en reclutamiento, hay veces que usamos herramientas especializadas para reclutamiento, pero funciona mejor Excel, o sea, la verdad es que sí, o sea, depende un chorro del contexto, porque si mucha gente se va con la idea de que no, hay que usar herramientas. No, o sea, depende Sí, de depende de tu realmente proceso. ajá, exacto. Bueno, Así es. pues ya. Bueno, Espero que les haya ayudado algo. No les haya confundido más. Nada, Jorge. ¿de qué hablas? Sí, estoy perdido, a ver, ¿dónde? ¿Dónde estamos? ¿Quién soy? Muy bien, no, sí, ya con esto, lo damos por terminado, ya nos pasamos un poquito de tiempo, muchachos, muchas gracias a todos por estar aquí. Stephanie, muchas gracias por unirte, esperamos que no sea la única vez que te unas, porque ya había visto que ahí andabas, ¿verdad? Bueno, Sí, entonces, chicos, realmente los sigo por internet, los sigo por ajá, Facebook, por Instagram, y cuando tengo el espacio para conectarme a las charlas, casi siempre estoy. Trato de estar casi excelente. siempre. Hacen cosas muy chéveres y temas muy interesantes, entonces trato de seguirlos lo más que puedo. Bueno, pues entonces te esperamos el otro lunes, Stephanie, ¿ok? Todavía no vemos de qué vamos a hablar, pero ahí vemos qué onda. Sí, aquí ya sabes cómo somos. Ya tienes. Sí. Ya, No, Mike, entonces gracias a todos mandar, por el espaciecito. tienes Y que no, mandar pues, los temas, Mike. sí. Todavía nos estamos acomodando en esto de los temas porque ya ven que siempre votaban todas las personas, pero bueno, yo creo que mañana ya les decimos bien cómo lo vamos a hacer y ya para ponernos bien de acuerdo, ya, por favor. Que no me dejo, no me dejo que me controlen, Jorge, discúlpame. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias Stephanie, Jorge, Antonio. Pues nos vemos el siguiente lunes. Y bueno, el día de mañana va a haber otro evento similar a pero va a ser una entrevista con Mercedes Quintero de Colombia, es CEO de Qualitas Steam en Colombia. Entonces también para que no se la vayan a perder, muchachos. ¿Ok? Está. Bueno, pues Vale, muchas pues. gracias y nos vemos. Que estén Luego. bien. Bye bye. Nos vemos, chicos. Buena plática, George. Thank you. Bye bye bye. Bye bye. Chao. Bye.